Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Algo que siempre me preguntan y veo que hay bastante confusión es acerca de las protecciones eléctricas, las protecciones de la instalación eléctrica. Las protecciones lo que hacen es justamente proteger la instalación o a las personas que la utilizan de diferentes efectos de fallas que se pueden producir. Las fallas pueden ser un cable que por algún motivo queda expuesto el conductor, el material conductor, el cobre, y toca una masa metálica de una cañería, de un electrodoméstico, que los dos cables por un tirón, por algún motivo se tiran un cable, se cortan los dos cables y quedan ambos pelados, se toquen entre sí, que una persona toque una parte electrificada, que toque un cable pelado, que toque algo metálico que está electrificado por un cable pelado, que los cables se recalienten y se prendan fuego o prendan algo que está en contacto con ellos, que por un fenómeno externo a la instalación eléctrica se arruinen los aparatos que están conectados a ella. Y bueno, como podemos ver, tenemos una serie de aparatos, de dispositivos eléctricos, son todos de maniobra y protección. ¿Qué significa maniobra y protección? Bueno, maniobras que pueden maniobrarse manualmente para cortar el suministro o habilitarlo. No son todos de maniobra y protección. Por ejemplo, este no es de maniobra, es de protección. Podría decirse que es de maniobra porque tiene una llave. ¿Dónde está la llave? Ahora no la veo. Tiene una llavecita que si la accionamos, este justo no tiene, porque este es uno que la llave se rompió. O sea que este no es de maniobra. Este sí, este también. Acá vemos unos aparatos desarmados que vamos a pasar a hablar en detalle de qué es cada uno. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Bien, tenemos, esto es un fusilera, se llama, la fusiblera en realidad, que son fusibles con una llave de corte. Esto tiene la función de cortar. Ahí está cortando o habilitando, a ver, ya les digo. Ahí está cortando, ahí está habilitando. Las antiguas llaves, por eso se sigue manteniendo la costumbre, eran a cuchillas, unas cuchillas con un resorte, y hacia arriba cerraban y hacia abajo habilitaba, abrían el circuito. Entonces siempre quedó eso, incluso en las llaves modernas, de que hacia arriba cierren y hacia abajo corten. Por eso y por un par de temas más que hablé en otros videos. Esto que tiene una base de mármol, esto se usó, ojo, hasta los años 90, este tipo de fusibles para casas, comercios, locales, industrias pequeñas. Después se reemplazó por la termomagnética, porque cada vez que se quema un fusible, que es la parte que protege a la instalación eléctrica ante sobrecargas y cortocircuitos, de la marca Geluz. Y vamos a ver, esto lo saqué de unos tableros que levanté de la basura y le saqué el amperímetros y voltímetros. Y lo guardé porque dije, para algo, tengo más nuevas de estas, pero estoy usando esta justamente porque quería mostrar cómo es por dentro. La base de mármol, las borneras de entrada, en realidad se entra por acá, vemos que a una me falta un tornillo, las borneras de bronce, el tornillo no es de bronce, la llave que tiene unas lengüetas que cuando abre rápidamente. Eso es para evitar, tiene como un resorte, el efecto de la corriente cuando se abre el circuito, que puede hacer saltar una pequeña chispa que puede dañar los contactos. Y después de la llave, siempre la llave hay que, ahí corta, ahí cierra
corta. Tiene estos fusibles tipo cartuchos que ya vemos que fueron modificados. Este es otro de los puntos negativos de estas protecciones, que la gente los modificaba a ojo y sin saber, cuando se abrían por algún motivo. Esto adentro tenía un fusible de plomo plata calibrado a una corriente, que justo cuando sobrepasaba esa corriente se abría. Otra vez mostré un filamento y vimos que un cable de 2,5 que aguanta 20 amperes tiene 32 filamentos. Ustedes imagínense lo que aguanta. Inclusive un filamento aguanta más de 6 amperes, a pesar de que tiene 32 y el cable es para 20, el de 2,5. Ustedes vean esto, a ver, lo voy a desarmar para mostrárselo mejor. Esto se llama interceptor y va acá y conecta las dos puntas del fusible puenteando esto, que es la salida, con el otro contacto que viene de la llave. Los dos son iguales, una llave bipolar de corte con dos fusibles, con ambos polos protegidos. Cada uno se llama polo. Los fusibles también se llaman americanos. Yo quería sacar los capuchones para mostrarles cómo los intervinieron. Con la super pinza de mangos con doble aislación Made by JDB sacamos el capuchón y podemos ver el bruto cable que le pusieron, que si no me equivoco este cable debe ser de 1,5. Muy difícilmente que funcione como fusible esto. Bueno, este es el primer error que se cometía mucha gente, porque hay alambre calibrado, hay, como ver, hay. Entonces esto deja de ser protección contra ¿qué? Contra sobrecargas y cortocircuitos, porque el filamento no se va a fundir ante el pasaje de una corriente muy alta por una sobrecarga o cortocircuito. Primer error. Bueno, ahí cuando lo abrí, él estaba quebrado también. Pero miren, directamente le pusieron el fusible con cable, con la vaina plástica. O sea, esto no sirve para nada. Y eso que está en un tablero, se ve un tablero de un, no sé, para hacer servicio técnico. Sin embargo, el que lo reparó parece que muy técnico no era. Lo ideal, si se tienen estos fusibles, es reemplazarlos por uno nuevo. También se puede comprar rollito de cable calibrado de 10, 20 amperes. ¿Esto ya de cuánto es? ¿Dice? No, ni dice. Con la base de mármol es interesante, como las antiguas. Por ahí tengo una más antigua todavía. Pero creo que estaba bien empezar con esta, que son las que aún se ven, ¿no? En realidad cada vez se ve menos. Ahora lo que vino a reemplazar prácticamente en su totalidad por su costo que tiene y que no hay que arreglar nada, porque no quiere decir que si esta llave termomagnética se dispara, con subirla se arregla el problema. No, lo más probable es que ese problema persista y vuelva a saltar, y se vuelve a subir y vuelve a saltar. Y tampoco está preparada para accionar ilimitada cantidad de veces si hay, por ejemplo, un cortocircuito. Llega un momento que se arruina. Bueno, esto vino a reemplazar básicamente a los fusibles, con la ventaja de que esto funciona, por ejemplo, el fusible funciona ante el calentamiento del filamento. Por eso es tan importante que esté bien calibrado para que se funda y abra el circuito. La termomagnética tiene un bimetal, les voy a mostrar, por eso tenía acá esto. Bimetal que lo podemos ver acá, ahí, esta chapita, que se dobla cuando pasa más corriente de la que está calibrada. Entonces desengancha el mecanismo de la termomagnética, que este mecanismo está igual dañado, ¿no? Y además, eso sería el funcionamiento del fusible, pero accionando un mecanismo que abre el circuito. No se destruye nada, como en el caso del circuito del fusible, que abre el circuito porque se quema el filamento. Este abre
abre el contacto de este mecanismo por desenganche. Tiene un resorte que está haciendo tensión y cuando el térmico, justamente es un bimetal, un térmico, se dobla, desengancha. Pero ahora también lo que tenemos es una parte magnética, esa es la parte térmica, por eso se llama termomagnética. Una parte térmica que funciona ante la sobrecarga, una parte magnética que funciona ante el cortocircuito. Y la magnética se acciona por esto que ven acá. ¿Qué es esto? Una bobina de alambre cobre grueso, va de acuerdo a la corriente que sea la termomagnética. No tengo el valor acá porque, como pueden ver, es un polo y no es la parte con los datos. Más corriente esté preparada termomagnética, más gruesa va a ser. Y si hay un cortocircuito, se produce un campo magnético muy fuerte que atrae acá también un pistón que empuja acá y también desengancha. Ahora está dañado el mecanismo, si no lo podía mostrar. Se mueve un pistón acá que desengancha eso ante el cortocircuito, porque la corriente es muy fuerte casi instantáneamente y actúa antes todavía que el térmico, cosa que el fusible no tiene que llegar a calentarse y fundirse, por lo que es más lento. Igualmente las termomagnéticas tienen algo, ven que hay una letra, una C. Bueno, yo todo esto tengo video mostrando cómo la desarmé, cómo la probé, incluso con un soldador, cómo calenté el térmico, muestro cómo dispara. Ahora les quiero mostrar otra cosa que es intermedia entre esto y esto, que se veía mucho después de los fusibles y antes de la llegada de estas que son las termomagnéticas DIN. Les quería terminar de decir, ven esta letra C, es la forma de la curva. Por ejemplo, la A es más rápida que la B es más rápida que la C y la C es más rápida que la D. La C se usa mucho para hogar, comercios, y la A para electrónica. Y curvas más altas de C son para arranques de motores que tienen arranques lentos pero de mucha corriente. Bien, y les quería mostrar esto. Esto es una térmica de las... Esta es Atma, una térmica tipo americana. ¿Y por qué dije térmica? Porque si la miran van a ver que no tiene la bobina, entonces no tiene la parte magnética, solamente tiene la parte térmica. Se ve claramente eso. Entonces la protección es solo térmica, solamente ahí está el bimetal que se dobla y desengancha acá. Cuando se dobla, desengancha el sistema. No sé cómo es que funciona, a ver si se funciona esta. Tendría que funcionar, ahí la abrí yo a mano. Cuando empuja esto, cuando se dobla el bimetal, ahí está, cuando se dobla el bimetal para abajo, queda suelta. Ven que queda suelta, que no queda baja así, queda como en el medio, suelta. Esto es lo que les pasa a estas también, Estas cuando se disparan quedan en el medio, no quedan ni bajas ni altas, quedan así como sueltas. Eso nos está indicando que hubo un desenganche. Muchas veces la gente eso no lo sabe. Para desenganchar hay que bajarla del todo y volverla a subir. Hay que hacer una maniobra que en este caso no está saliendo porque esta termomagnética, bueno, al estar desarmada se descuajeringa todo el mecanismo, entonces no me está permitiendo mostrarles el funcionamiento. Tendría que estar, a ver, ahí la bajé bien, la volví a subir y quedó enganchada. Cuando se acciona, ahí está. Esta ya tuvo algo que la dañó y no funciona el mecanismo. Básicamente es lo mismo. Un interruptor, un mecanismo de desenganche que es accionado, en este caso por un térmico solamente, que se calienta y se dobla según la corriente que esté calibrado, y un térmico en serie con un magnético. A veces se siente un zumbido en las termomagnéticas, es porque esto siempre vibra con los 50 ciclos, pero a veces está flojo, entonces se escucha más la vibración y obviamente se va a escuchar más cuando mayor sea la corriente de carga. Si está abierto el circuito van a ver que no vibra. Eso
quiere decir que está mal. No necesariamente, pero no está bueno que vibre, no tendría que hacerlo. Bien, con esto vimos protección térmica, termomagnética desarmada y la térmica automática. Al igual que esta, son llaves automáticas que funcionan ante la falla. Esta también es automática. El fusible se corta ante una, pero hay que reemplazar el elemento de protección. Ojo, que sea una termomagnética que uno la sube no quiere decir que la vuelve a subir y vuelve a ver luz. Si el corto fue accidental, por ejemplo, estabas trabajando con un enchufe y el enchufe estaba roto y se tocaron las patas y se hizo un corto, se dispara, ¿no? Fogonazo, se dispara. Uno saca el enchufe, desconectó de la instalación el enchufe, por ejemplo, de una herramienta que estaba mal, ya va a poder volver a subir. Pero si la falla está dentro de la instalación, en una caja, por ejemplo, se salió la cinta aislante o el conector, la bornera o lo que sea de empalme y el cable, se tocaron los cables, se dispara. Pero los cables si quedaron tocando, aunque subamos, se va a volver a bajar. La falla hay que repararla, ¿no? Siempre conviene ver cuál es la falla antes de seguir adelante. Ahora me quedé con ganas de ver si el otro fusible también está reparado o es el original, y de paso les muestro la diferencia que hay con uno original. No, ven, también está reparado, no lleva hilos de cobre, lleva un solo hilo plateado que es de plata plomo, también fue reparado. Bien, bueno, habiendo visto las protecciones de fusibles, térmica con llave de corte, termomagnética DIN desarmada, térmica americana desarmada, vamos a pasar a otros elementos de protección. Así que vamos a dejar esto por acá. El super fusible que hicieron también, esto lo podemos tirar ya, no tiene reparación. Si estaba el tubito, miren el fogonazo que tiene adentro, incluso de cobre, ya se fundió otro, evidentemente. Pero ustedes fíjense que falta de cuidado, ¿no? Porque si es un tablero para revisar electrodomésticos, tablero de reparaciones con amperímetro, es un grave error ponerlo en fusible, que tenía amperímetro y voltímetro. Fusible sin calibrar, porque si hay un corto se dispara la corriente y se arruina el amperímetro. Además, ningún electrodoméstico va a consumir una estufa, 10 amperes, caloventor, casi 10 amperes. Pero poner un fusible que aguante mucho más no tiene sentido, porque es poner en riesgo todo el tablero de medición, el amperímetro, el cableado, todo. Sin embargo, se ve que era el técnico que tiró esos tableros con los amperímetros, todo, lo hacía. Y el problema es cuando es en una casa, porque hacen lo mismo en una casa y hay un corto y se puede prender fuego el cableado. Por consiguiente puede haber un incendio. Bien, como les decía, vamos a seguir con otro tipo de protección. Dos otros tipos de protecciones. Vemos que el formato es parecido, ¿por qué? Porque es DIN, al igual que la termomagnética. Como mínimo en una instalación van a ver en el tablero, tanto principal como seccional, si están en el tablero principal, primero una térmica y después un diferencial. El valor no importa, el valor no lo vean porque va de acuerdo a los cables y al diseño de instalación. Y en el tablero seccional van a ver primero el diferencial y después, como mínimo, dos termomagnéticas si nos guiamos por lo que piden las normas. En muchas instalaciones vamos a ver en el tablero principal solo una termomagnética y en el seccional una termomagnética, un diferencial y una o más termomagnéticas. Probablemente eso no esté, no es una instalación normalizada, una instalación nueva que pide que esté todo como piden las normas. Se ve mucho eso. Y vamos a hablar un poquito de las protecciones. Y acá tenemos otra protección, un protector de alta y baja tensión. Es un disyuntor diferencial. Vamos a hablar del disyuntor diferencial. Bueno, hace casi 10 años empecé con el canal de YouTube
Uno de los primeros videos que subí es sobre, lo hice probando un celular, cómo era hacer un video de YouTube. De hecho yo ya había subido otros, pero hechos con la cámara. Voy a ver cómo es subir un video. Me puse a hablar de un disyuntor diferencial, un Zika, y me puse a hablar de lo irresponsable que es un técnico electricista si no le dice al cliente lo importante que es tener disyuntor diferencial, puesta a tierra. El tema disyuntor y puesta a tierra, hay algo muy interesante que es lo siguiente: las dos cosas tienen que ir, no es una u otra, pero las dos cosas se complementan para lograr una protección total. Por ejemplo, si hay solo diferencial y no hay cable a tierra, y por ejemplo tenemos un lavarropas, el lavarropas tiene una falla, por algún motivo no se dispara el disyuntor. Hola, miren quién nos vino a visitar acá. Bueno, les decía, por algún motivo no se dispara el disyuntor y una persona mete la mano en el tambor, con la ropa mojada, metálico. A mi tía le pasó, en una casa que no tenía disyuntor, recibió una descarga muy fuerte. Ni disyuntor ni cable a tierra. Y la persona recibe una descarga. Si esa descarga es de un valor mayor a 30 mA, que es lo que indica acá, esto se va a bajar así. ¡Tac! Se va a cortar. También se va a cortar si apretamos este botoncito y está energizado. Si tiene tensión acá y apretamos este botoncito, se va a bajar. ¿Por qué? Porque esto es test. Y hay que ver que dice, ven que dice que test, bueno, half-yearly, semestrales. Bueno, dice que hay que probarlo cada 6 meses. En realidad los disyuntores de ahora dicen que hay que probarlo una vez por mes. Anda a acordarte, la mayoría de gente no se acuerda. También es muy importante decírselo. El técnico, el electricista, se lo tiene que decir al usuario, al cliente. Muchas veces no lo hacen. Ahora, ¿qué les decía? Si la persona recibe una descarga a través de su cuerpo, ustedes saben que va desde la fase o el potencial de línea hacia tierra. La tensión siempre busca descargar la corriente que puede producir a través de una carga de la forma más fácil que pueda. En este caso sería la persona que tocó el tambor con la ropa mojada dentro del lavarropa y el tambor está electrificado porque el motor perdió aislación, la bobina, lo que fuese. La persona está descalza sobre un piso de cerámico medio húmedo porque estuvo lavando la ropa, sacando ropa. Si recibe una descarga que es mayor a 30 mA, esto se va a bajar. ¿Por qué se va a bajar? Porque el diferencial es alimentado por acá, ¿no? Por acá entra, miren, ven que no dice, ahí el diagrama dice, acá entra la fase, sí dice, ahí tiene un 1, y neutro. Cuando esto está arriba, el potencial de la fase pasa por acá, pasa por toda la instalación, prende lo que necesite usarse, el lavarropas, todo. El lavarropas tenía una falla, pero no saltó, porque está sobre patas de goma, no sé, supongamos que no saltó. La persona lo toca y ahí sí deriva, porque está descalza, pisando un piso de cerámicos húmedo, deriva esa corriente que tiene el tambor, esa tensión que de electrificación, ese potencial, ese contacto indirecto se llama, contacto indirecto porque está tocando algo que normalmente no tendría que tener tensión, que por una falla quedó electrificado. El tambor del lavarropas normalmente no debe tener tensión, el motor debe estar aislado, pero una falla quedó electrificado. Eso se llama contacto indirecto, no como por ahí que dijeron que contacto indirecto, se lo aclaré a la persona, por supuesto no respondió. Contacto indirecto dijo que era un aislante electrificado. Bueno, si acá hay un grave error de concepto, si un material es aislante no se puede electrificar. Un contacto, repito, un contacto indirecto es una parte de metal de un artefacto, de una instalación que no debiera recibir tensión y por algún motivo recibe tensión. Por eso es tan importante que todas las partes metálicas estén puestas a tierra. Ahora este lavarropas no tenía tierra, pero solo había diferencial. ¿Se acuerdan? Entró el motor, perdió aislación. La persona metió la mano y como no tenía descarga a tierra, recibe una descarga y saltó el disyuntor.
¿Por qué saltó? Porque parte de la corriente superó los 30 mA a tierra, se fue por el cuerpo de la persona a tierra, entonces no volvió por acá la misma corriente. Esto lo detecta y corta, por eso es tan importante el diferencial. Ahora, si había cable a tierra, el cable a tierra le iba a avisar al disyuntor antes de que la persona toque. ¿Por qué? Porque el tambor de metal va a estar conectado a tierra, entonces apenas se produzca la falla, la tierra va a derivar la corriente de esa falla a tierra porque es potencial cero, el disyuntor va a saltar. Todo esto antes de que la persona lo toque. Por eso es tan importante las dos cosas. Por eso es tan importante las dos cosas. Cada una por separado va a cumplir su función, pero no va a ser tan efectivo como las dos cosas combinadas. Por eso las normas piden las dos cosas, no una u otra. Ahora también hay electricistas que ante un salto diferencial lo sacan, sin saber si funciona bien o no. Lo ideal es poner otro que sepamos que funciona y verificar si el diferencial tiene problemas. Si nosotros lo desconectamos y no se dispara, si le ponemos una carga independiente de instalación que lo hace saltar y no se dispara, lo más probable es que haya una fuga. Siempre está bueno tener otro de prueba. También puede fallar que no se dispara. Esto lo probamos apretando el test o haciendo una fuga entre la fase y tierra con una lámpara de descarga y comprobamos que no se dispara. Puede estar fallando el diferencial, pero nunca sacarlo para, como me salta el diferencial lo saqué. No, estás eliminando. Es como el electricista que, como le saltaba el fusible, el electricista del tablero, como le saltaba el fusible, le pongo un alambre bien grueso, viste, así no salta. No salta, pero se te va a prender fuego los cables, o al menos se van a recalentar, se va a ablandar el PVC, puede llegarse a pelar en alguna parte por exceso de calentamiento y es muy peligroso. Bueno, lamentablemente sigue habiendo electricistas que con tal de cobrar un trabajo o no saben, sacan el diferencial. Lo vi muchas veces, es muy peligroso eso. No hay que irse hasta que esté solucionado el problema. No hay que, digamos, no sé si irse, pero no hay que dejar de buscar el problema hasta que esté solucionado, no sacar el diferencial, es decir, lo arreglé sacando el diferencial. Sin embargo pasa mucho.